Buenas noches, mi nombre es Julián Andrés Pacheco. A continuación voy a dar un pequeño resumen del tema investigado y escogido, la corrupción. En Colombia en los últimos años se ha evidenciado la corrupción de una manera descomunal. En el sector político no se vive un día a día en el país sin escuchar las situaciones corruptas protagonizadas por los altos gobernantes. Los ciudadanos afirman que están cansados de esto y atribuyen todo al gobierno, mientras otros afirman que es culpa de todos. ¿El pueblo es solo una víctima? Son los gobernantes quienes toman el dinero del Estado y por ende de la población para satisfacer sus necesidades o gustos personales. Son los alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, entre otros, los que consiguen cargos ofreciendo dinero a los votantes, ayudas, favores, prometiéndoles cosas que luego olvidan y no se cumplen. Son esas personas las que inician proyectos con altos presupuestos y terminan usando un porcentaje para ellos y la otra para abultar sus bolsillos. Son esas mismas personas quienes piden algo a cambio a empresas o particulares para favorecerlos usando el poder que tienen. Estas y muchas más son las cosas que piensan muchos de los colombianos quienes en cada elección votan con la esperanza puesta en que la situación del país va a cambiar. El problema reside en la falta de carácter y el control del Estado. Se crean las leyes e instituciones con el fin de sancionar la corrupción, pero resulta que el poder de estas personas y la corrupción en muchos casos son más grandes que la justicia colombiana. Se presenta corrupción en las instituciones anticorrupción y las penas o sanciones para los corruptos se olvidan y son perdonadas al poco tiempo cuando los culpables son procesados. A pesar de todo lo que se ha dicho, también es cierto que la población hace parte del Estado y toma decisiones, lo que apunta directamente a que los ciudadanos son también causantes de la corrupción en Colombia. Si bien en el centro de la corrupción son los funcionarios públicos, todo tiene un origen moral. Define los principios y la manera de actuar de las personas. En una sociedad donde lo importante son los intereses personales que los alejan de los derechos e intereses ajenos, las personas se vuelven indiferentes a lo que puede ser interés nacional. En la búsqueda de acceso al poder, candidatos con el fin de lograr su objetivo recurren al clientelismo. Por su parte, los ciudadanos gobernados por sus intereses individuales, que se sienten ajenos a la política y al gobierno, contribuyen con esta corrupción, pues no se esfuerzan siquiera en intentar cambiar la situación. Por otra parte, la ignorancia aporta la corrupción, pues las personas dejan el país en manos de personas de quienes no conocen sus intenciones ni se interesan por conocerlas. Ahora bien, los funcionarios públicos no son los únicos corruptos, los particulares también lo son, y sumados son la causa de este fenómeno, de que este fenómeno vaya en ascenso. De este tipo de corrupción tenemos muchos ejemplos, desde los más simples como para pagar para agilizar un trámite alterando el debido proceso hasta recibir dinero para cometer un acto ilegal. Si bien los actos corruptos que más escandalizan son los del sector público y por esto son los funcionarios quienes son señalados de corruptos, los ciudadanos tienen una gran incidencia en la corrupción que perjudica a una inmensa colectividad. La corrupción no es solamente un flagelo que afecta al sector público, es transversal a la economía y tiene efectos altamente nefastos en el sector privado. Luce apremiante para Colombia avanzar en materia de fortaleza institucional, una de las dimensiones que más le ha restado capacidad competitiva y eficacia al país en la última década. Este hecho persistente, reiterado por las evaluaciones internacionales durante los últimos años, impacta sin duda la consecución de mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico. Si bien algunas estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional señalan que el costo de la corrupción a nivel mundial representa alrededor de un 2% del Producto Interno Bruto Global, en Colombia los costos parecen ser más elevados. De acuerdo con diversas estimaciones, dichos costos superarían en Colombia el 4% o 5% del Producto Interno Bruto. A pesar de los avances en materia normativa y sancionatoria,
varios resultados que evalúan la lucha contra la corrupción en Colombia continúan siendo preocupantes. Aún no se registran mejoras significativas en los indicadores y continúan visibilizándose notoriamente el problema a nivel local. No solo nos urge como país aquellas grandes reformas en materia pensional, de educación y salud tan necesarias para seguir avanzando en materia de desarrollo, justicia y equidad, nos surge también como país una reforma a la moral y a la ética en ciertos segmentos de la esfera pública y privada. Se requiere mayor inversión en la consolidación de la ética y los valores como herramienta que aseguren conductas lícitas de particulares y funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Solo así podremos cimentar acuerdos colectivos que permiten dinamizar nuestro tránsito hacia unos mejores estándares en materia económica y social. Muchas gracias.